Hola, buenas. Hoy vamos a estar estudiando sucesiones. Em, y antes que estudiar sucesiones, primero hay que definir qué son las sucesiones. Em, Así que vamos a definir qué son las sucesiones. Entonces, definición. Entonces, em, una sucesión, una sucesión de números reales es una función que lo podemos llamar f, definida en el conjunto de los naturales con codominio en real, con codominio en los reales. Entonces, esto es lo mismo que decir que la función va desde los naturales hacia los reales. ¿Ya? Eso básicamente es una sucesión. ¿Ya? Em, ¿Por qué es tan importante estudiar las sucesiones? Porque, bueno, estudiar las sucesiones nos dan un caso especial de función. Es decir, les voy a dar un ejemplo. En general, cuando uno suele estudiar series de tiempo para el curso de señales y sistemas, lo primero que tenemos que definir es el concepto de sucesión o el concepto de una serie de tiempo. O bueno, en matemáticas discretas también se suele hacer. Por ejemplo, si nosotros tenemos un plano, vamos definiendo elementos discretos, uno 2 3 4. Estos podemos llamarlos puntos. Estos puntitos son valores, por ejemplo, función evaluada en uno, función evaluada en 2, punto, punto, punto. Eh, a diferencia de las funciones, que las funciones son funciones de de una variable continua, o sea, real, con las sucesiones no pasa. Las sucesiones, de hecho, son variables discretas. Es decir, el dominio de esto como tal adquiere un número u otro, pero no ambos. Y también no hay mucha relación. Nada nos dice, por ejemplo, que una sucesión tenga que ser estrictamente de esta manera, por dar un ejemplo. ¿Ya? Aunque bueno, si relacionamos esto como función, claramente tienes que tener una relación lógica. ¿Ya? En general, cuando uno estudia cierto resultado o muestreo, también tiene sucesiones, pero esas sucesiones no tienen que tener ninguna relación entre sí. Es decir, no es eh, el dominio no es consecuencia del codominio. En el caso de sucesiones sí, porque de hecho es un caso especial de funciones, pero ya cuando ingresen a otros cursos y les vuelvan a nombrar esto, tienen que tener eso en consideración. ¿Ya? Entonces, eh, si nosotros vamos a definir algunos conceptos, dada la sucesión, que lo definimos como una función desde los naturales hacia los reales, los términos de esta se determinan evaluando en el dominio de la función. Se determinan evaluando en el dominio de la función. ¿Ya? Los términos, se me fue eso. Los términos de la sucesión se determinan evaluando en el dominio de la función. ¿Ya? Em, y esto es súper importante, como es un caso especial de función, si hay una relación entre uno u otro. ¿Ya? Entonces, es decir, el primer término de esta sucesión, el primer término, es el siguiente, y lo voy a escribir con color S. Si nosotros escribimos nuestro primer término, va a ser función evaluada en uno, por ejemplo, es un término, no sé, A1. ¿Ya? También podemos hablar del segundo término. El segundo término va a ser el siguiente. Va a ser la función evaluada en 2, que esto nos va a dar
un término A2, ¿ya? Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces, de esta manera nosotros podemos obtener el término enésimo. Entonces, de esta misma manera, el término enésimo es el siguiente. Función evaluada en n sería a sub n. Ese sería nuestro término enésimo. Entonces, ¿por qué nosotros estamos escribiendo esto? Porque nosotros necesitamos establecer qué es lo que sería esto. Si se fijan, las sucesiones vendrían dadas por términos. Un término a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, punto, 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 hasta un término a sub n. Si es que llegara a presentar un final. ¿Ya? Entonces, como estamos presentando estos términos, necesitamos establecer un formalismo respecto a estos términos. Entonces, de manera formal, podemos afirmar lo siguiente. Eh, la función va desde los naturales hacia los reales, tal que para todo n perteneciente a los naturales existe un término a sub n que también pertenece a los reales. Fíjense, va desde los naturales, que sería n, hacia los reales, que sería el término generado, ¿ya? Tal que n va directo hacia función evaluada en n, que esto sería lo mismo que decir este término a sub n, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Esto es la notación de sucesión. Entonces, de esta manera, una sucesión se denota como a sub n. Esta es la manera de anotar una sucesión. Entonces, ahora en vez de que nosotros estemos escribiendo función enésima, nosotros vamos a escribir a sub n. Es decir, función va de hecho, es más, a sub n va desde los naturales hacia los reales. ¿Ya? Eh, a ver, demos algunos ejemplos de sucesión. Y creo que con esto va a quedar un poquito más claro. Entonces, algunos ejemplos. Esto lo voy a destacar con color, no sé, amarillo. Ya, uno. Voy a hacer otro gitano. Voy a dejar el formalismo. Uno. Entonces, si C es una constante, la sucesión, que lo dijimos que le íbamos a dar como A sub n, generada por A sub n es igual a C para todo n perteneciente a no naturales, la vamos a llamar sucesión constante. Es llamada sucesión constante. Esta nosotros la podemos expresar de la siguiente manera. Eh, el primer término sería A sub 1. A sub 1 sería C. Segundo término sería A sub 2, sería C. Tercer término, A sub 3 sería C, coma, punto, 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 coma, C. Y así seguimos. ¿Ya? Esa sería la primera sucesión, que es una sucesión constante. Si nosotros lo vemos gráficamente, sería lo siguiente. Aquí tenemos el eje de los naturales, los reales, aquí está 1, 2, 3, 4, punto, punto, punto.
Y acá está el término C. Esta sucesión va a ser la siguiente. Esa sería la sucesión, o sea, es un término constante. Em, Creo que ahí, ahí y ahí. Punto, 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 para que no se vaya desfasando. Esa es la diferencia entre una función y una sucesión. ¿Ya? Em, a ver, ¿cuál más podemos ver? Podemos ver la sucesión de los números pares. Pero esta lo vamos a mencionar solamente. Ya como nosotros básicamente conocemos las gráficas, cómo se van comportando, etcétera, ahora sí ya podemos ir mencionando. Porque al final siempre hay que tener el eje en eso. Bueno, aquí, punto, punto, 2. Entonces la sucesión a sub n generada por los términos pares, es decir, a sub n es igual a 2 por n, es la sucesión de los números pares. Los números pares positivos. Recordemos que el dominio de las sucesiones son los naturales. ¿Ya? Entonces los términos de esta sucesión serían los siguientes. A sub n sería el primer término, a sub 1, que sería 2 por 1, 2. 2 por 2 sería 4. 4 por 2 sería, o sea, 2 por 3 sería 6. 2 por 4 sería 8. Y así seguimos sucesivamente hasta 2 por i, punto, punto, punto. Para todo y perteneciente a los naturales. ¿Ya? Eh, Eso, son sucesiones de números pares. ¿Ya? También como tenemos sucesiones de números pares, también podemos tener sucesiones con números impares, que los pueden generar de la manera 2 por n menos 1, donde el primer término sería 1, el otro sería 4 menos 1 sería 3, 5, 7, 9, punto, punto, punto. ¿Ya? A ver, otro más. No sé. em, ya una común. Entonces, la sucesión a sub n generada por a sub n es igual a 1 partido en n es la siguiente. El primer término sería 1 sobre 1, 1, 1 sobre 2, un medio, un tercio, un cuarto, coma, punto, 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 coma, 1 sobre i, coma, punto, punto, punto. Para todo i perteneciente a los naturales. ¿Ya? Entonces, algo característico de esta es que esta tiene un comportamiento de la siguiente manera. Entonces, acá tenemos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 1, un medio que sería 0,5, un tercio que sería 0,33, un cuarto que es 0,25. Entonces, fíjense, esta sucesión tiene un comportamiento decreciente, pero hay un valor que nunca alcanza a tocar. Ese es un concepto que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Eh, Vamos a ver otra que es poco común. Entonces, la sucesión de Fibonacci, que lo podemos escribir como f sub n, que en este caso f no es una función, ¿ya? Solamente en vez de a le puse f, por Fibonacci, ¿ya? Se define de forma inductiva, o de forma recursiva, de hecho. ¿Por qué digo recursiva? Si bien esto es una palabra que se ocupa mucho en programación, la recursión es súper común al momento de nosotros tener que definir sucesiones, ¿ya? Entonces, es decir, se define en base a los interiores, se define en base a los anteriores.
O sea, ocupa constantemente iteraciones, ¿ya? La función de Fibonacci es la siguiente. El primer término, que sería un f de uno sería uno. Un f de 2 que sería uno. Y aquí nosotros vamos a definir lo siguiente. Em, Función de n más uno, o sea, Fibonacci de n más uno sería Fibonacci de n menos uno más Fibonacci de n, para todo n mayor o igual que 3. Porque ya tenemos los primeros dos términos, ¿ya? Entonces, a modo ilustrativo, podemos notar lo siguiente. A modo ilustrativo sería f de n más uno, o de hecho f de n, ya que estamos definiendo la sucesión general. El primer término sería uno. Segundo término sería uno. Un f de hecho, este sería f de n mayor o igual que 2. Más y mayor o igual que uno, sí, está bien. Ya. Entonces, el primer término sería f de... No, sí, es mayor o igual que 2. Ya, sí, ahora está bien. El primer término que sería f de 2 más uno, que sería 3, es igual a f de n menos uno, o sea, sería 2 menos uno, uno más f de 2. Uno más uno sería 2. Listo. Vamos a hacer el siguiente. Sería, con n igual a 3, sería f 3 más uno, 4. F es igual a f de 3 menos uno, que sería 2, más f de 3. F de 2 vale uno y f de 3 vale 2. 2 más uno sería 3. Vamos a establecer lo siguiente. Cuando n vale 4, tendríamos f de 4 más uno sería 5, es igual a f de 4 más f de 3. Eso nos va a quedar 2 más 3 sería 5. Y así sucesivamente. Punto, punto, punto. Entonces va ocupando los términos anteriores para poder definir posteriormente el término de la sucesión, ¿ya? Esto como tal se conocen como sucesiones de tipo recursivas. Forma recursiva, ¿ya? Como les dije, son bien comunes al momento de estudiar sucesiones. De hecho, en programación igual uno suele aplicar recursión. A ver, un ejemplo bien básico puede ser en Python, cuando quieren ocupar alguna función y a esa función le dan resultados previos y la definen esa función. O, por ejemplo, podría ser el mismo ciclo. O sea, i es igual a cero, while, y en menor, no sé, que algún término, que 100, ¿ya? Punto, 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 y al final terminan colocando while, o sea, i es igual a más es igual a 1, ¿ya? En ese caso, lo que están haciendo es simplemente añadir términos, o sea, ejecuta un código una vez, posteriormente le suma uno al exterior y quedaría y es igual a uno. Ejecuta este código nuevamente, le suma uno y ahora quedaría y es igual a 2. Ejecuta el código, nuevamente suma uno y es igual a 3 y hace eso hasta llegar básicamente hasta 99. Ejecuta el código, le suma uno, llega hasta 100 y como 100 no es menor que 100, esto básicamente sería un false. Y al ser falso se detiene el siglo, ¿ya? Ese también es un ejemplo que se ocupa mucho en programación. Eh, Eso, a ver, vamos a dar el último ejemplo de sucesión recursiva, número 5. Ya, entonces sea a sub n una sucesión recursiva definida de la siguiente manera. A sub 1 es igual a 1 y podríamos definir en términos enésimo a sub n es igual a n por a sub n menos 1 para todo n mayor o igual que 2. ¿Ya? Entonces, a modo ilustrativo, vamos a reemplazar los primeros términos. Tendríamos a sub n es igual, el primer término sería 1, el segundo sería eh, cuando n vale 2. Así que sería a sub 2 es igual a 2 por a sub
2 menos uno, uno. Y eso sería 2. Posteriormente, sería cuando n vale 3, a sub 3 es igual a 3 por n menos uno. Sería a sub 3 menos uno, 2. ¿Cuánto vale a sub 2? A sub 2 dijimos que vale 2. Entonces este sería 3 por 2. 3 por 2. Ya, y a sub 4 sería 4 por a sub 3. Pero a sub 3 vale, este sería 4 por 3 por 2. ¿Ya? Inclusive aquí podríamos denotar a modo ilustrativo a sub 1 que vale 1. Ya sub 5 el último. Este sería 4 por, sería 3 por 2 por 1. Y eso sería 6. 4 por 6 sería 24. Y a sub 5 sería 5 por a sub 4. Eso sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso sería 5 por 24 y 24 por 5 sería 120. Punto, punto, punto. ¿Ya? Es una representación de esto. Pero esto tiene algo curioso, que de hecho es muy curioso su comportamiento. Esto lo voy a dejar acá. No, de hecho, lo voy a borrar simplemente. Ya como nosotros vimos esto, esto era 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Después era eh, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, al enésimo término de esta sucesión, se le denota como n factorial. ¿Ya? Su valor está dado de la siguiente manera. N factorial es lo mismo que n por n menos 1 por n menos 2 por punto, 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 por 3 por 2 por 1, que era el primer término. ¿Ya? Hay otra forma de representar esto, que nosotros lo vemos en álgebra. ¿Ya? Esto en general se denota como la pitatoria. Dn, d igual a 1, di. La pitatoria básicamente, o productoria, va haciendo esto. La productoria de hecho es esta sucesión, que va tomando primero 1, posteriormente lo multiplica por i vale 2 por 2, posteriormente i vale 3 por 3, posteriormente i vale 4 por 4, por punto, 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 así hasta n. ¿Ya? Sería básicamente eso mismo. Esa es otra forma de denotar eso. Y, y bueno, estos son ejemplos con sucesiones, en especial este que es súper importante y es súper interesante al momento de poderlo trabajar. Eh, ya que nosotros estamos viendo sucesiones y sabemos que esto es un tipo especial de función, perfectamente podríamos establecer operaciones con sucesiones, como lo hicimos, por ejemplo, con funciones. Entonces, operatoria. Las operaciones con sucesiones en general se establecen para poder trabajar de una manera un poquito más cómoda ciertas cosas que pueden ser un poco más básicas. Ya para no andar demostrando constantemente, podemos ocupar solamente las operaciones. ¿Ya? Entonces, las sucesiones, al ser un tipo de funciones, heredan propiedades de operación. ¿Ya? Entonces, si a sub n y b sub n son sucesiones y existe un término alfa constante, podríamos establecer las operaciones de la siguiente manera. 1. A sub n más b sub n es igual a sub n más b sub n. Acá hay ciertas dudas de si estas cosas son iguales, ¿por qué no se escribe de esta manera?
Ya. Lo que pasa es que estos son los términos de la sucesión y esta es la sucesión como tal. ¿Ya? Eh, por ejemplo, si nosotros tenemos que a sub n es igual a uno partido en n y b sub n es igual a n más uno. De hecho lo voy a escribir acá abajo, después lo borro. No. A sub n es igual a uno partido en n y b sub n es igual a n más uno. Entonces decir que vamos a sumar ambas sucesiones, o sea, a sub n más b sub n, sería lo mismo que decir, vamos a encontrar el siguiente término general, uno más n más n más uno. Eso sería lo mismo que decir uno sobre n más n cuadrado más n dividido en n. Esto sería lo mismo que decir n cuadrado más n más uno dividido en n. ¿Ya? Y esto de acá da un término general, que ese término general, o sea, ese término, n cuadrado más n más uno dividido en n, es lo mismo que decir uno sobre n más n más uno por separados. ¿Ya? Eso. Esa es la gran diferencia entre operar con sucesiones y tener los términos comunes. Eh, ya, el otro, el producto, por ejemplo. A sub n por b sub n también sería un producto de, de valores. A esto como tal se le conoce como el producto interno o producto punto. ¿Ya? Esta propiedad lo voy a destacar acá. Producto interno o punto. ¿Ya? Es decir, el término a sub uno se va a multiplicar por b sub uno. Término a sub 2 se multiplica por el término b sub 2 y así sucesivamente hasta el a sub n por b sub n. Y esto es súper importante, de hecho esto lo vamos a estudiar un poquito más cuando veamos álgebra lineal, porque eso como tal me da un orden, si se fijan. Los primeros productos se van multiplicando y se conserva un orden. No se están mezclando, de hecho, que yo quiero el primero con el último, que el último con el primero, que el del medio con el primero. No tiene un orden establecido como tal para poder operar. ¿Ya? Eh, Esto como tal también se suele denotar de la otra manera, así. ¿Ya? Pero eso lo vemos ya más cuando veamos cálculo 3. Pero para que vean que esto es lo mismo. 3. Eh, por una constante. Esto sería lo mismo que decir alfa por a sub n. Es decir, eh, es lineal. Esa propiedad se conoce como lineal o linealidad. ¿Ya? La número 4. Entonces, si b sub n es distinto de cero, eh, para todo n perteneciente a los naturales, fíjense que ahora yo no estoy trabajando que la sucesión sea distinta de cero. Estoy trabajando que los términos de la sucesión sean distintos de cero. Entonces, si es que nosotros tenemos esto, podríamos decir que el término a sub n sobre el término b sub n es igual a sub n sobre b sub n. Ya. Mis corchetes son feos. En general me preguntan, y bueno, había una pregunta ahí. ¿Acaso si eso no era lo mismo que eso? Y no, no, no. De hecho, ese lo escribo bien. Lo que pasa es que esos corchetes son así. Pero me cuesta hacerlo un poco. Me cuesta trabajo. ¿Ya? Eh, Nada, y esas son las operaciones que nosotros podemos hacer con sucesiones. Entonces, tenemos una operación respecto a la suma, respecto al producto interno y respecto a la linealidad. Y eso como tal tiene tiene algo específico. De hecho, ver que se puede sumar, que cumple con producto interno y que tiene una linealidad, tiene una consecuencia, pero eso lo vamos a estar estudiando en álgebra lineal. Ya, esto no es un curso para estar estudiando esas propiedades. ¿Ya? Eh, de hecho, a este como tal se lo conoce como producto escalar, pero ya, ese es otro tema.
A ver, vamos a dar unos ejemplos. Sí, creo que voy a dar un ejemplo. La verdad que los ejemplos los suelo escribir con rojo. Ejemplo. Entonces, em, si nosotros tenemos la siguiente sucesión, a sub n es igual a menos uno a la n, y no sé, a ver, un b sub n es igual, no sé, a n, o sea, la sucesión de los números naturales. Entonces, nosotros podríamos definir esto de la siguiente manera. em, a sub n sobre b sub n. Eso por propiedad sabemos que esto sería lo mismo que a sub n sobre b sub n. En la práctica esto sería lo mismo que decir menos uno elevado a n sobre n. ¿Ya? Eh, Eso, ya eso como tal, fíjense, em, eso de acá son dos cosas distintas. Eso de acá es una cosa y eso de acá es otra cosa. Son la división entre dos sucesiones. Eso genera una sucesión nueva que nosotros lo podemos llamar, no sé, C sub n. ¿Ya? Le ocupamos A, B y esto va a ser C. ¿Ya? Entonces, las divisiones entre dos sucesiones me dan una sucesión nueva. Eso. Eh, y a modo ilustrativo, nos generó dos términos. Esta es importante igual cuando veamos una aplicación de derivada. Entonces, la sucesión generada es la siguiente. Esta C sub n sería lo mismo que decir, y esto elevado a uno entonces va a ser menos uno. Elevado a 2 sería un medio, menos un tercio, un cuarto, menos un quinto, punto, 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 hasta decir menos uno elevado a i sobre i, punto, punto, punto. Eso, esa sería la sucesión. Y esto lo voy a desplazar un poquito más para abajo. Ahí sí. Em, y nada, básicamente eso sería como una introducción a sucesiones. Quiero darle a esto una pequeña aplicación. ¿Ya? Em, Vamos con una aplicación, que siempre son tan interesantes. A ver, eh, aunque no los crean, aunque bueno, no me crean, de hecho esto nosotros ya lo habíamos visto y ya lo había introducido mediante un concepto. Entonces, como yo les dije, hay sucesiones recursivas, pero no las definimos formalmente. Ahora sí lo vamos a definir. Entonces, la sucesión en sub n se llama recurrente o recursiva si a cada término de la sucesión em, de hecho, si cada término de la sucesión se determina a partir de los anteriores. Y esto lo podemos denotar de la siguiente manera. A sub n es igual a función evaluada en a sub 0, a sub 1, coma, punto, 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 hasta a sub n menos 1. Ya. Eh, entonces, específicamente nosotros lo vamos a centrar en un caso. Ya no queremos sucesiones, por ejemplo, como las de Fibonacci o la anterior. No, queremos un caso específico. ¿Ya? Entonces,
Tomando un caso específico, vamos a tomar el siguiente. A sub n es igual a la función evaluada en a sub n menos uno. ¿Ya? Es un caso específico, donde lo determinamos a partir del anterior. ¿Ya? Solamente un término. Entonces, para que esto esté bien definido, debemos contar con los términos de recurrencia y la sucesión recurrente. Entonces, para una buena definición, esta debe contar con los términos de recurrencia y la sucesión. También sucesión recurrente. Es decir, en este caso anterior, ese era el término de recurrencia, pero era el término. Y es igual, ocupa solamente un término anterior. Esa es la que estamos definiendo de hecho nosotros. Entonces, esto nos lleva a un algoritmo de recurrencia. Esto nos lleva, entonces tenemos el primer término, que será un término a sub 1 o a sub 0, que sería a. Bueno, ahí depende si es que definimos lo natural a partir del 0 o a partir del 1. ¿Ya? Eh, Hay programas que lo definen como a sub 1, pero en general, si ustedes toman cualquier término en una computadora, parte a partir del término 0 hasta el término infinito. ¿Ya? Pero netamente cómo se define. El término a sub 2 sería la función evaluada en a. El término a sub 3 sería la función evaluada en el anterior, o sea, función evaluada en a. Término a sub 4 sería la función evaluada en la función evaluada en la función en a. Y así sucesivamente hasta llegar al término enésimo. Sería la función evaluada en la función evaluada en la función, punto, 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 evaluada en la función en a. Y esto n veces. Bueno, de hecho las funciones están repetidas n veces, así que vamos a destacar esas. Esto posee implicaciones como vimos anteriormente. Posee implicaciones en matemáticas discretas, que básicamente sería programación, computación con sustento matemático, y en cálculo numérico. Cálculo numérico, métodos numéricos, métodos de cálculo, como quieran llamarlo, ¿ya? Nosotros ya habíamos visto un ejemplo. Entonces, como ejemplo, nosotros ya habíamos visto algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, el método de Newton-Raphson, que es de la forma a sub n más uno es igual a sub n menos la función que nosotros definimos, evaluada en a sub n, sobre la función derivada evaluada en a sub n. Ese era un ejemplo que nosotros habíamos visto, que lo servía para solucionar ecuaciones no lineales y ecuaciones de eh, potencias de mayor denominación. También tenemos el método este modificado, que también se le conoce como método de Holly, que sería de la siguiente manera. A sub n más uno es igual a sub n menos 2 por a sub, o sea, por la función evaluada en a sub n, por la derivada de esa función evaluada en a sub n, todo esto dividido en 2 por la función derivada en a sub n cuadrado, menos
La función evaluada en A sub n por la segunda derivada. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno converge más rápido, ¿ya? Eh, Porque involucra términos de convergencia que lo hacen de un orden 2, ¿ya? Pero eso da lo mismo, de momento. Pero para que vean que sucesiones sí como tal tienen una implicancia bastante fuerte al momento de nosotros estudiar lo que va a venir posteriormente. No solamente eso, sino que también al estudiar sucesiones, nosotros vimos que este tipo de sucesiones, por ejemplo esa, como la que está acá, eran sucesiones que tienen un comportamiento decreciente. Entonces, si tienen un comportamiento decreciente que van para acá, 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 y se van apegando a esto, eso implica, por ejemplo, que tiene alguna cota inferior. Si posee una cota inferior, o sea que está acotada inferiormente, posee un mínimo, o puede no poseer un mínimo, pero sí posee un ínfimo necesariamente. Entonces cumple con el axioma del supremo, ¿ya? Porque puede o no poseer un mínimo. Recordemos que el mínimo era parte del dominio, si es que eh, no es parte de, o sea, es parte del recorrido. Y si es que no es parte del recorrido, entonces, bueno, nada que hacer. Pero sí posee una cota inferior si es que está acotada inferiormente. Entonces posee un ínfimo, ¿ya? Eh, y eso lo lleva a lo siguiente, al estudio de algo que se conoce como el límite de una sucesión. Que esto sí, ya nosotros aquí se lo estamos metiendo en el terreno de cálculo diferencial como tal, ¿ya? Y esto lo voy a destacar incluso con color rojo. Límite de sucesiones. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de un límite, vamos a definirlo de la siguiente manera. Entonces, definición. Entonces, sea A sub n una sucesión real y también sea L una constante real también. Entonces, si L es una constante real, significa que L sí o sí eh, o puede ser parte del recorrido, ¿ya? Eh, y ahí vamos a ver por qué yo estoy diciendo esto. Entonces, decimos que L es el límite de la sucesión A sub n si para todo epsilon mayor que cero existe un número natural. Ese número, por ejemplo, puede ser un n sub cero, tal que para todo n mayor o igual que n sub cero vamos a satisfacer la siguiente condición. Esa condición lo vamos a notar así. A sub n menos L es menor que epsilon. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que acabamos de decir. Sea una sub n una sucesión real y también sea un L perteneciente a los reales, decimos que L es el límite de la sucesión, de hecho el límite tiene un tilde acá, a sub n, si para todo epsilon mayor que cero existe un número natural n sub cero, tal que para todo n mayor o igual que n sub cero satisface que a sub n menos L es menor que epsilon. ¿Ya? Esto es bastante fuerte de decir y de hecho de comprender también en primera instancia, ¿ya? Eh, entonces, si una sucesión tiene como límite este valor L,
También decimos que converge a L. Converge a L. Y se denota de la siguiente manera. Em, el límite de n tendiendo a infinito de a sub n es igual a L. ¿Ya? Esa es la definición de límite. Como les dije, afirmar esto es bien complejo. De hecho, voy a hacer un pequeño gráfico que lo voy a borrar. Mira, si esta sucesión, por ejemplo, como el que tomamos anteriormente, uno partió en n, parte acá, posteriormente acá, ahí, ahí, ahí. Si se fijan, este término L lo podemos llamar cero. Entonces, al hacer cada vez más grandes los términos, esta va tendiendo hacia este valor, ¿ya? Por ejemplo, un medio es más chico que un tercio, y esto es más chico que uno partido en 100, que sería 0,01. Esto es más chico que uno partido en 1000, que sería 0,001. Esto es más chico que uno partido en 10.000, y así sucesivamente, que uno partido en infinito, por ejemplo. Esto, por ejemplo, no es un término como tal, es una representación. Entonces, esto cada vez, este era 0,5, 0,3 periódico, 0,01, 0,001, 0,0001. Cada vez se va haciendo más chiquitito, o sea que va atendiendo este valor L, que en este caso sería 0. ¿Ya? Y de hecho, vamos a ver ese ejemplo. Eso básicamente. Entonces, ¿qué es lo que sería epsilon? Epsilon es un valor arbitrario que nosotros estamos definiendo, porque es un valor mayor que 0, tal que en cualquier momento, por ejemplo, A sub 1 es menor que L. Posteriormente, A sub 2 es menor que L. Si este punto, que A sub n es menor, menos L, tiene que dar un valor, ¿ya? Epsilon es mayor que cero, o sea que este término como tal siempre es menor que epsilon. ¿Por qué siempre es menor que epsilon? Porque nunca los va a dar cero. De hecho, nosotros los vamos aproximando a este valor, pero en este caso específico, independiente de que lo estemos aproximando, nunca va a dar cero, ¿ya? Eso es lo que lo está intentando decir. Eh, Vamos a hacer un ejemplo para definir bien esto. De hecho, creo que vamos a hacer, no sé, harto ejemplo. ¿Ya? Esto igual es súper importante. Que si una sucesión tiene como límite L, eh, también podemos decir que converge a L. ¿Ya? Entonces, ejemplo. eh, Considerando la sucesión a sub n denotada por a sub n es igual a 1 partido en n, entonces compruebe que el límite de n tendiendo a infinito de a sub n es igual a cero. Este era el ejercicio que estábamos viendo recién, ¿ya? Que se me hace bastante interesante analizarlo. Entonces, vamos a demostrar esto. Entonces, si nosotros definimos este valor, epsilon mayor que cero, nosotros cuando estuvimos estudiando los tópicos anteriores, en Axioma del Supremo vimos algo que se llama la propiedad arquimediana. Dijimos que sí iba a tener una consecuencia. Bueno, ahora está la consecuencia. Entonces, por la propiedad arquimediana,
nosotros podríamos definir que existe un n sub 0 perteneciente a los naturales, porque de hecho eso es lo que lo está diciendo la definición, que existe un número natural n sub 0, tal que se tiene que sí o sí cumplir esto, que n tiene que ser mayor o igual que n sub 0. Es decir, por propiedad arquimediana, nosotros tenemos la siguiente consecuencia: uno menos n sub 0 por este valor epsilon. ¿Ya? Esa es la propiedad arquimediana. Entonces, esto es lo mismo que nosotros digamos que uno sobre n sub 0 es menor que epsilon. ¿Ya? Ya. Esa es la consecuencia de la propiedad arquimediana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo con esto? Entonces, así, para todo n mayor o igual que n sub 0, porque era lo que lo está diciendo la propiedad, tenemos que 1 partido en n sub 0 es menor o igual que 1 partido en n. ¿Ya? Eso, simplemente si nosotros le vamos a menos 1, esto se daría vuelta. Pero, en consecuencia, nosotros sabemos que eso es, siempre hay un epsilon que es mayor que 1 partido en n sub 0, pero este puede ser mayor o igual. Entonces, en consecuencia, 1 sobre n sub 0 es mayor o igual que 1 sobre n, y esto siempre es mayor que epsilon. ¿Ya? Esa es la consecuencia que nosotros tenemos ahí. Entonces, si nosotros tenemos esto, ¿qué más podríamos afirmar a partir de ello? Entonces, a partir de esto, podríamos afirmar que, primero que nada, este siempre es mayor que 0. ¿Ya? Entonces, ese es mayor que 0, 1 partido en n, y es menor que epsilon. Esto sería lo mismo que decir, el valor absoluto de 1 partido en n menos 0 es menor que epsilon. ¿Ya? Entonces, como nosotros dijimos previamente, como 1 partido en n siempre es mayor que 0, entonces 1 partido en n es menor que epsilon. Y en consecuencia de eso, podríamos decir que 1 partido en n es menor que epsilon. ¿Ya? Y si tenemos eso, significa que se los cumple lo que vimos anteriormente. Entonces, por lo tanto, como decimos que 1 partido en n menos 0 es menor que epsilon, entonces significa que este valor de epsilon sí existe para que se cumpla esta condición. ¿Ya? Para todo n mayor o igual que n sub 0, podemos decir que como existe ese valor epsilon, el límite de n tendiendo a infinito de 1 partido en n tiende a 0. ¿Ya? Eso es lo que se le llama en sucesiones de demostración por epsilon. Y bueno, cuando veamos funciones se va a llamar por epsilon y delta porque las funciones tienen una implicancia bastante estricta respecto a lo que sucede en sus dos dimensiones, tanto con el dominio como con el codominio. ¿Ya? Eh, Eso es bastante entretenido. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo. A ver, demuestra que el límite de n tendiendo a infinito de n menos 1 sobre 2n es igual a un medio. Y vamos a resolver esto. Eh, lo mismo vamos a hacer. Entonces, recordemos que siempre teníamos que cumplir, que tenemos que llegar a esa consecuencia, donde L sería el valor, que en este caso sería 0, y 1 partido en N. Entonces, si es que nosotros siempre tenemos que, a partir de estos postulados, si se los cumple ellos, y existe este valor de epsilon, entonces siempre esa condición se los va a terminar cumpliendo. Y para eso hay que comprobarlo. ¿Ya? Y este ejercicio vamos a partir de todo eso. Entonces, eh, notamos que, y quiero partir desglosando primero que nada eso.
Entonces, a sub n menos L era menor que epsilon, ¿ya? Pero, ¿qué implicancia nos da eso? Vamos a desarrollarlo. A ver, sería n menos uno sobre 2n menos un medio. Eh, Eso sería básicamente lo mismo que decir n menos uno sobre 2n menos 1 por n sobre 2n. ¿Ya? ¿Se fijan? Eso es lo mismo. Sí, solo sí. Y ya, vamos a sumar esto. Entonces quedaría n menos uno menos n sobre 2n. N con n se los va. Y eso nos va a quedar menos uno sobre 2n. Menos uno sobre 2n. Entonces, como n siempre es mayor que cero, nos va a quedar lo siguiente. Queda sub n menos l sería igual a decir el valor absoluto de menos uno sobre 2n, que eso sería lo mismo que decir el valor absoluto de menos uno por el valor absoluto de uno sobre 2n. Valor absoluto de menos uno sería uno. Por lo tanto, decir eso sería lo mismo que decir uno sobre 2n. Ya. Eso le ahorra un poquito de trabajo. Entonces, ahora vamos de nuevo con el supuesto de la propiedad arquimediana. Entonces, si existe un epsilon mayor que cero, entonces, por propiedad arquimediana, tenemos lo siguiente, que un medio es menor que este n sub cero por el epsilon, ¿ya? Entonces, en el ejercicio anterior hicimos lo mismo, pero partimos con uno, porque iba a ser el valor que iba a tomar. En este caso tomamos un medio, ¿ya? Dijimos que esto iban a ser valores arbitrarios. Nosotros veamos cómo definimos esto. Eh, y si encuentran otro valor, mejor, ¿ya? Entonces, esto sería lo mismo que decir uno sobre 2 n sub cero es menor que epsilon. Y bueno, esto también viene un poco de la intuición de qué es lo que va a dar eso, ¿ya? Entonces, si ya tenemos eso, vamos con el otro paso. Si n es mayor o igual que n sub cero, entonces tenemos lo siguiente, que n es mayor o igual que n sub cero, entonces en inversa nos va a quedar que uno partido en n es menor o igual que uno partido en n sub cero. Podemos multiplicar en ambos casos por un medio. Nos va a quedar uno sobre 2n es menor o igual que uno sobre 2 por n sub cero. Pero sabemos que uno sobre 2n sub cero esto es menor que epsilon. Entonces esto implica que uno sobre 2n es menor o igual que uno sobre 2n sub cero. Y esto es menor estrictamente que epsilon. Por lo tanto, uno sobre 2n es estrictamente menor que epsilon. ¿Qué significa esto? Eso de acá, recordemos que era lo siguiente. Eso de ahí implicaba que teníamos ese resultado. Entonces, por lo tanto, el valor absoluto este era n menos uno menos 2n menos un medio. Como existe un epsilon que cumple con esa condición, entonces esto implica que existe este límite y que es válido. N menos uno sobre 2n es igual a un medio. Ya. Entonces, ¿qué significa también esto? En consecuencia, si este límite es válido y este límite existe, significa que todo este valor converge a uno sobre 2n. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Eh, Posteriormente vamos a ver esto en GeoGebra para que se vea mejor lo que queremos interpretar. De hecho, vamos a hacerlo al tiro. Ya. Vamos a verificar esto. Entonces, em, a sub n, la verdad que aquí tenemos que definirlo de la siguiente manera. Y es igual, caso que teníamos era n menos uno n menos uno sobre 2n. Y a este lo vamos a definir
dependiendo de n. Es igual, y ahora sí lo vamos a definir bien. N-1 dividido en 2n. Ya, entonces esto sale como una función continua. Y vamos a modificar esto. Entonces, propiedades, función, ya, nos vamos a definirlo así mejor. Vamos a definir primero que nada un término n, ya, y le vamos a poner un incremento. Entonces, propiedades, el incremento lo vamos a poner de a 1, esto va a ir desde 1 hasta, no sé, 50. ¿Ya? Em, y vamos a poner la muestra, color azul. No sé, ese. Ya, con eso ya debería estar básicamente. Y vamos a definir la sucesión. Entonces, em, la minúscula, a ver. mm, A sub n es igual n más 1 dividido en 2n. Y ahí está, definido. Propiedades y ahí debería estar mostrándose. No lo define bien. A ver, con esto no es tan sencillo. Y a ver, vamos a definirlo como una función. Tendría que salir igual. Ya, por último, punto a punto. A ver. N más 1. Ya, ya se me ocurrió. Vamos a definir la sucesión. A sub n es igual eh, n más 1 dividido en 2 por n. Ya, y vamos a graficar cada puntito. Coma. Ya. Ahí tenemos cada puntito y vamos a graficar el rostro. Hasta. También lo vamos a fijar. Ahí está la sucesión. Entonces esto lo vamos a aumentar un poquito más. No sé, ahí. Y le vamos a dar un rostro de inmediato. Crema azul. Eso va a cambiar un poco las cosas. Aquí parece.
Sin continuo. Vamos a verificarlo uno a uno. Uno a uno. Entonces, bueno, ahí básicamente se ve la tendencia. Me gustaría que se viera un poquito mejor, pero en resumen está. Eso, así se pueden graficar sucesiones. Eso es básicamente lo mismo que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hemos estado trabajando en supuesto de que todas las sucesiones convergen, pero eso no necesariamente es así. De hecho, me atrevería a decir que hay pocos casos donde convergen. Y ahí eso em, va a depender de lo que tengamos. ¿Ya? Entonces, observación, existen sucesiones no convergentes. Em, y ya vamos a trabajar con esto. Eh, Divergencia. Divergencia es lo mismo que decir no convergencia, ¿ya? Entonces, definición. Sea A sub n una sucesión real, nosotros vamos a decir que este valor de A sub n diverge al infinito para todo m perteneciente a los reales, si existe un valor n sub 0 perteneciente a los naturales, tal que si este valor n es mayor o igual que n sub 0, entonces m es menor que A sub n. ¿Ya? Entonces, si comparamos con la definición anterior, nosotros estábamos diciendo eh, que si sucede esto, entonces básicamente esta distancia era muy estrecha. O sea que A sub n menos L es muy estrecho. O sea que epsilon es mayor que cero, pero un valor extremadamente chiquitito. En este caso nosotros decimos que existe este valor m y que la sucesión, no importa el término que sea, siempre va a ser mayor que m. ¿Ya? Eh, Esto es denotado como el límite de n tendiendo a infinito de esta sucesión a sub n diverge hacia el infinito. ¿Ya? Eso sería. Y esta divergencia es tan importante como la convergencia. A ver, vamos a dar un ejemplo. Eh, Demuestre que se cumple lo siguiente. El límite de n tendiendo a infinito de n cuadrado diverge. Eh, y van a ver qué es lo que va a pasar. Sucede con este límite que nosotros vamos a tomar esto por contradicción. Entonces, ¿qué significa? Esto significa que nosotros vamos a suponer que esto en primera instancia converge. Entonces, suponemos que para todo n perteneciente a los naturales, tenemos que n cuadrado es menor o igual que, o de hecho esto podríamos notarlo así, a sub n es menor o igual que m,
o una m perteneciente a los reales. Entonces suponemos que converge por X motivo. ¿Ya? Entonces, vamos a partir de acá. Vamos a tomar n cuadrado es menor o igual que m, porque es lo que nosotros dijimos acá. Vamos a aplicar raíz. Al aplicar raíz, esto nos va a quedar. Y la raíz de n cuadrado es menor o igual que la raíz de m. Esto es lo mismo que decir, como n son los números naturales, que n es menor o igual que la raíz de m. Y acá cabe la contradicción. ¿Por qué? Porque si como n pertenece a los naturales, nosotros estamos diciendo acá que n está acotado. Y esto no sucede, de hecho. Eso es una contradicción, ¿ya? Entonces, esto es contradictorio, ya que el conjunto de los naturales no está acotado superiormente. Si no está acotado superiormente, por lo tanto podemos decir que este valor a sub n, que sería lo mismo que decir n cuadrado, diverge al infinito. Eso sería. ¿Ya? Entonces, para terminar les voy a dejar una tarea moral. Em, Considere la siguiente sucesión, a sub n, y voy a tomar una que nosotros ya vimos, ¿ya? Menos 1 elevado a n. Demuestre que esta sucesión a sub n no converge ni diverge. Pero sí está acotada. Entonces, esa es una pequeña tarea moral que les voy a dejar. Así que nada, eso. Entonces, que estén bien y mucho éxito. Ah, de hecho, antes de que lo hagamos, podríamos graficar esto en GeoGebra. En este caso solamente le voy a cambiar los valores. Esto como n cuadrado. Y esto sí lo podemos hacer muy chiquitito porque aquí el resultado es muy notorio. Más chiquitito, así más o menos. Quizá un poquito más amplio. Ahí está. Bueno, ese es claramente un reflejo de que está divergiendo. Así que nada, eso, que les vaya bien. Éxito.